Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estamos preparados para este momento de la palabra? Muy bien. Pues bueno, ustedes saben que estamos estudiando, para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando el documento que escribió Lucas, el médico amado, que le llamamos Hechos de los Apóstoles, en el cual estamos estudiando versículo tras versículo de forma secuencial y estamos detenidos ahorita en el capítulo 2. Esta serie de Hechos la hemos titulado La obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien está trabajando, dirigiendo, controlando a los discípulos de Jesús en su misión en el mundo entero. Así que ya hemos visto varias cosas del capítulo 2 y en el día de hoy vamos a continuar y avanzar con lo que en la historia nos quedamos. Véanlo como una serie de Netflix, ¿no? ¿Cuántos de aquí ven series? Hasta en la noche, ¿no? Se quedan viendo, nos quedamos viendo. Nadie ve. Todos somos muy buenos cristianos. Pero bueno, eso es así. Veámoslo como una historia narrativa donde estamos deteniéndonos parte por parte y reflexionando. Acompáñame a Hechos capítulo 2, en donde estamos detenidos por un momento. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Hechos 2, 37 al 41. Esta es la porción del día de hoy que vamos a estudiar, a meditar. Voy a dar lectura para ustedes. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta ahí vamos a leer. Muy bien. Acompáñame a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Espíritu Santo, te pido que bendigas este momento, Señor. Que puedas enfocar nuestros corazones distraídos a veces, cargados de muchos problemas, de muchas situaciones que en el largo de la semana o en el largo del mes, Señor, nos agobian, nos aquejan. Te pido, Espíritu Santo, que venga, Señor, que nos ayudes a mirar y a observar profundamente tu palabra, Dios, y por medio de ellas nos exhortes, nos animes, nos corrijas, nos guíes, nos consueles, Dios. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias por escucharnos. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Le he puesto por título lo siguiente: Jesús es el Señor. Y de hecho, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y continúa con la pregunta: ¿qué haremos? Este es el título de la enseñanza del día de hoy, para todos aquellos que anotan, los que apuntan y los que ven en la transmisión. Y le he puesto por un pequeño subtítulo, porque al final del día lo que vamos a ver el día de hoy es la respuesta de aquellas personas ante la declaración, la grandeza y la gloria de Jesús el Señor. Lo que vamos a ver 3 encabezados el día de hoy. El primer encabezado será el contexto del por qué llevó a estas personas a preguntarse ¿qué haremos? ¿Cuál es el contexto de esta pregunta? Lo segundo es que vamos a ver propiamente el llamado, la respuesta que Pedro va a decirles a esta pregunta de ¿qué haremos? Y lo tercero es el resultado, lo que pasa a continuación con aquellos que escucharon este llamado. El contexto, el llamado y el resultado. Jesús es el Señor. ¿Qué haremos? Pensemos un momento en el contexto de la palabra. Ustedes, en el transcurso que hemos visto estas sesiones de Hechos capítulo 2, sabemos cuál es el contexto de todo esto, ¿verdad? ¿Os acuerdan? Pedro ha dado un discurso maravilloso en el que responde a una pregunta que tenían ellos en Hechos capítulo 2 al principio, donde preguntaron: ¿qué significa esto? ¿Por qué es que esto que estamos viendo, que estamos escuchando,
¿Qué es lo que significa con estos hombres que están hablando en lenguas, en idiomas conocidos? Este sonido como viento. No vemos nada en el ambiente, pero sí escuchamos un sonido fuerte, como de un viento recio. Y ellos preguntan, ¿qué significa todo esto? A lo que, recordando, esta multitud de personas decían en Hechos 12 al 13, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero había dentro de esta multitud de personas otro grupo de personas que decían, la única respuesta es de que ellos están borrachos, están llenos de mosto. Así que Pedro se levanta en pie, lleno del Espíritu Santo, como lo hemos visto, y empieza a dar un discurso a las personas de lo que significa esto que ven y oyen. Ahí en sus pantallas puse algunos puntos, entre muchas cosas que pudiéramos decir. Y Pedro dice, esto que ustedes ven y oyen es el cumplimiento de la profecía ¿de quién? De Joel, lo estudiamos. También esto que ustedes ven y oyen es la evidencia de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y a ese Jesús nazareno que tú y yo conocemos, ustedes lo mataron, ustedes son culpables. Pero Dios lo ha resucitado y lo ha exaltado. Quinto punto, termina Pedro diciendo, Jesús es el Señor. A la luz de todo esto, hermanos, en la mente y en el corazón de las personas produce algo. Versículo 37. Al oír todo esto, este contexto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué es que estas personas reaccionaron de esta manera? La palabra que está aquí, compungir, hermanos, hermanas, amigos, no es una palabra que normalmente tú y yo usamos en nuestro día a día. Es una palabra un tanto extraña, y la palabra, de hecho, en el griego, esta palabra compungir tiene la idea de perforar hasta atravesar, traspasar, como si fuera una espada que traspasa el corazón, lo profundo del ser, de forma violenta, de forma súbita. Entonces piénsate en esta imagen en tu mente. Imagínate que ahorita que estamos escuchando, de repente tú sientes algo que te atraviesa, piénsalo de forma literal, que te atraviesa de forma directa en tu cuerpo y atraviesa, perfora. ¿Qué sentirías? ¿Qué dirías? ¡Ay! Al menos un ay, ¿no? Gritarías quizás de dolor. ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¿Qué ha sucedido? Clamarías por ayuda, auxilio. Siento que me estoy desangrando, está pasando todo esto, ayúdenme. Esto, hermanos, es lo que estaban experimentando estas personas al escuchar el discurso de Pedro. Estaban experimentando un dolor profundo del alma, del corazón, de la mente. Todo su ser estaba siendo conmovido, penetrado, traspasado, con un dolor tan intenso que ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Y por qué? ¿Qué llevó a esta multitud a esta experiencia? Recordemos que había judíos, que eran judíos piadosos, que venían a celebrar una fiesta del Pentecostés. No eran personas que no conocían de la Biblia o de la palabra o de Dios, pero al oír esto que Pedro ha dicho, pasaron de una animadversión, ellos estaban borrachos, a decir, ¡au! Duele, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque estas personas habían sido expuestos a la realidad gloriosa de la grandeza de Jesús el Señor. Y estas personas habían escuchado de que ellos habían matado a ese Jesús, a ese Mesías que esperaban. Fueron conscientes, hermanos, de su condición pecaminosa contra Jesús. De hecho, si tú te vas ahí en tu Biblia, a Hechos capítulo 2, 23, acompáñame ahí solamente con tus ojos, Hechos 2, 23, Pedro les dice dos veces esto, fíjense, Hechos 2, 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué hicieron ustedes?
lo prendiste, lo mataste por manos de inicuos y ustedes lo crucificaron. Versículo 36, más adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y todos ellos estaban delante de Jesús el Señor, a quien habían despreciado, condenado y crucificado. El Mesías que ellos esperaban, amado hermano, el Mesías por el cual ellos celebraban cada fiesta, leían la ley, ese mismo Mesías, Pedro les dice, ya ha llegado, y era Jesús, y ahora están en sus manos. Por eso, hermanos, es que la pregunta de ellos es muy lógica. ¿Qué haremos? ¿Sí perciben, hermanos, la desesperación de esta pregunta? No es una pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar? Sino es una pregunta que manifiesta desesperación, urgencia, ayuda, porque sabían que estaban en terribles problemas y acababan de ser descubiertos, desnudos, todos ellos delante de los ojos de Jesús el Señor, y se habían dado cuenta de su terrible condición. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Lo peor, hermanos, que hubiera pasado aquí, la peor cosa que les hubiera pasado a estas personas en esta situación, es que ante la pregunta de qué haremos, Pedro simplemente hubiera dicho, se da la vuelta y se va. Eso es lo peor que hubiera pasado con ellos. Ellos necesitaban una respuesta que les diera paz ante esta situación. Y hermanos, ¿qué pasaría si Jesús en este momento apareciera aquí en medio de nosotros? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría en tu ser, en tu corazón? Algunos dirían, qué hermoso sería. Algunos. Pero realmente, hermanos, si trazamos experiencias en la Biblia donde gente estuvo delante de la gloria de Dios, ¿qué les pasó a estas personas cuando estaban delante de la gloria de Dios? Fueron traumatizadas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Isaías capítulo 6? Para que después lo revises. Donde Isaías tiene una visión del trono de Dios, del rey. Dicho sea de paso, si después lo buscas, el que está viendo ahí es Jesús. Isaías está viendo a ese rey majestuoso llenando todas las cosas, donde serafines están cantando uno al otro, dando voces y tapándose los ojos, diciendo, santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No solamente eso, sino que los dinteles, los postes de la casa del lugar, empezaron a temblar ante esta voz, ante esta majestad, ante esta gloria. ¿Y qué pasó con Isaías, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí. Y esta no fue una declaración de, ay, ¿qué está pasando? Sino fue una declaración, ¿qué me va a pasar? Estoy delante de la majestad de Dios, de la gloria de Dios. ¿Qué pasaría si Jesús, hermanos, estuviera aquí físicamente, con toda su gloria, con todo su esplendor? Otra historia más. Esto lo encontramos de un apóstol, el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, cuando también tiene una visión de la gloria de Jesús el Señor. ¿Qué es lo que pasó con el apóstol Juan? Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No pensemos, hermanos, que si Jesús se manifestara aquí, estaríamos todos alegres. Muchos estaríamos aquí diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos ante el Dios santo, santo, santo. Y esto, hermanos, yo quiero que lo vean así, porque esto es lo que estaba pasando en la mente y en el corazón de estos judíos que estaban delante de la presencia de Jesús el Señor. ¿Qué va a pasar de mí? ¡Ay de mí! Sin duda, hermanos, el estar delante de la presencia santa de Dios cambia nuestra visión de nosotros mismos. Isaías dijo, ay de mí. El apóstol Juan decía, voy a morir. Y estos hombres decían, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué haremos? Miremos nuestro texto en Hechos 2, 36 al 37. Y dice, nuevamente los leo para ustedes, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta fue como una trompeta, una espada que traspasó el corazón de ellos. Y entonces, versículo 37, al oír esto, se compungieron, fueron traspasados del corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Jesús es el Mesías. Jesús fue a quien crucificamos y despreciamos. Jesús es el Señor. Y estas personas dijeron: ¿qué haremos? Esta muchedumbre, hermanos, de personas fueron traspasadas de corazón. Se encontraron como moribundas, como a punto de morir. Realmente fueron conscientes de su condición miserable delante de Jesús. La venda de sus ojos fue quitada y quedaron cara a cara viendo la gloria de Jesús a través de la exposición de la palabra. Y ellos dijeron: ¿qué haremos ante este Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, hermano, preguntémonos, ¿qué es lo que sucede en ti, en mí, cuando domingo a domingo estamos siendo expuestos a la gloria de Jesús el Señor? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa con tu voluntad? ¿Acaso solamente hay indiferencia? Posiblemente. ¿Acaso solamente hay este pasaje ya me lo sé? ¿Acaso solamente hay una palabra de decir: ojalá que mi tío estuviera aquí para que escuchara todo esto? No, Dios te está hablando a ti, Dios me está hablando a mí. Estás tú, estoy yo delante de la presencia del Señor cuando está exponiéndose su palabra, cuando estamos delante de Él. Estas personas se compungieron de corazón, fueron conmovidas hasta lo profundo. Fueron convencidas de su terrible condición delante de Dios. Así que quiero que tú escribas en tus apuntes palabras claves que vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza. La primera palabra clave que quiero que anotes o que quiero que tengas en tu mente es convicción. Lo que estas personas estaban experimentando era una convicción profunda de que Jesús es el Señor glorioso y yo estoy delante de Él. Una convicción profunda de pecado, que habían entendido estas personas que habían pecado de forma escandalosa contra Dios. ¿Y cómo es que pecaron estas personas, hermanos? ¿Cómo pecaron? El texto nos dice: ustedes lo crucificaron, ustedes lo apresaron. La esencia de eso, hermanos, es un desprecio por Jesús. ¿Por qué lo crucificaron? Porque lo menospreciaron, porque lo despreciaron, porque no lo valoraron, porque no lo honraron, porque no lo amaron, porque no lo adoraron. Todo eso es una expresión en la raíz que los produjo a crucificar a Jesús. Tú no necesitas crucificar a Jesús para que sea considerado pecado. Tú solamente necesitas despreciar a Jesús para que sea considerado pecado. Ellos no tuvieron por digna a la persona de Jesús, no lo valoraron. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho con Jesús? Reflexionemos. Primera palabra: convicción. Veamos el segundo encabezado: el llamado. Estas personas le dicen a Pedro: ¿qué haremos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? ¿Cuál es el llamado que Pedro da a estas personas moribundas del corazón? Estas personas que están en agonía espiritual, en una convicción profunda de que han pecado contra Dios. La respuesta la encontramos en el versículo 38. Leamos, leo para ustedes. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes han pecado. Ustedes son pecadores, ustedes no han honrado a Jesús, lo han despreciado. Lo único que pueden hacer en tal condición es, ¿qué dice el pasaje? Arrepentíos y bautícense. El llamado, inciso A. El llamado es un llamado hacia el arrepentimiento y bautizarse.
Vamos a meditar un poquito en esto, hermanos, pero quiero que vean que lo que Pedro está diciendo no es algo novedoso, no es algo que Pedro se está inventando, no es algo que Pedro se le ocurrió y dijo, yo pienso que esto es bueno para ustedes, sino que Pedro simplemente está repitiendo lo que Jesús le enseñó. Fíjense lo que dice ahí en su pantalla, Lucas 24, 46 al 47. Este es Jesús hablándole en sus últimas palabras a sus discípulos. Y curiosamente, el escritor de Hechos es el mismo escritor de Lucas. Y Jesús les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, está predicando esto que Jesús mismo enseñó. El mensaje del Evangelio son buenas noticias, hermanos, ¿verdad? Las buenas noticias tratan acerca de una persona, de Jesús. Pero en el mensaje del Evangelio, el llamado al arrepentimiento es fundamental, necesario, indispensable, esencial. No solamente decimos que hay perdón de pecados, no solamente que decimos que Dios puede perdonarte, sino también decimos a las personas en este llamado al Evangelio, arrepiéntete, arrepentimiento. Eso es fundamental. Hay algunas personas, algunas iglesias, algunos grupos sociales llamados religiosos, que ante la pregunta de ¿qué haremos?, ellos responden, trae tu dinero, diezma. ¿Qué haremos? Repite la siguiente oración. ¿Qué haremos? Haz un pacto con Dios. ¿Qué haremos? Haz una penitencia. Haz tantas cosas. Flagélate en algunos casos, muy raramente. Y esto, hermanos, es una blasfemia contra Dios. Porque es dejar a las personas presas en una cárcel, la cárcel de la religiosidad, y darles falsas esperanzas. ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que responde Pedro? Arrepiéntanse. Nada más les dijo eso, arrepiéntanse. Así que el arrepentimiento, hermanos, el llamado al arrepentimiento es fundamental y esencial en las buenas noticias. Tú puedes decirle a las personas, Dios te ama, y no está mal, pero tú tienes que llamarlos al arrepentimiento. Pensemos un poquito, hermanos, de lo que significa el arrepentimiento. Aquí en la iglesia lo hemos visto muchas veces, lo hemos estudiado. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Básicamente la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Es dar un giro de 180 grados. ¿Cómo es un giro de 180 grados? Al lado opuesto, exactamente. Es de ir hacia un lado a ir hacia la otra dirección. Es un cambio de 180 grados. Y el arrepentimiento, amado hermano, amigo, es un cambio de dirección radical, básicamente. Un cambio de dirección de lo que pensamos, de nuestros afectos y de nuestra voluntad. Por lo tanto, el arrepentimiento es un llamado de una vida completa hacia otra dirección. En mente, en afectos, en voluntad. Y esto es lo que Pedro le está diciendo a las personas. Ustedes necesitan cambiar la dirección de su corazón, de su mente y de su voluntad acerca de Jesús y de quién es Jesús. Renuncien a su manera de vivir, donde ustedes, judíos, son el rey de su mundo, y vengan al reino de Jesús con sus banderas blancas extendidas. ¿Te acuerdas de esa caricatura que de repente salían? Donde estaban peleando y de repente salían la banderita ondeando, una banderita blanca. ¿Qué significaba eso? Incluso un aspecto de rendición, ¿no? Como de, estamos rendidos, ya nos venciste. Y eso es lo que Pedro está diciendo a estas personas. Levanten sus banderas de rendición y ríndanse a Jesús. El arrepentimiento, hermanos, el verdadero arrepentimiento afecta la totalidad de la vida. No solamente la mente, sino también nuestros afectos, nuestras emociones, nuestro amor, nuestra voluntad. Fíjense lo que dice un puritano. Se llama Thomas Watson. Apunten los nombres porque después los pueden investigar y será de mucha
ayuda para ustedes. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, escribió un documento acerca de lo que era el arrepentimiento, y esto es lo que dice, y siempre me gusta decirlo cuando hablo del arrepentimiento. Thomas Watson dice lo siguiente: ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por la cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Es una gracia del Espíritu de Dios por el cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Eso es arrepentimiento. Este mismo autor escribió en este documento 6 ingredientes, no los vamos a ver el día de hoy, pero 6 ingredientes de un verdadero arrepentimiento. Solamente te lo señalo para hacer más énfasis a este punto. Ingredientes del arrepentimiento: 1, ver el pecado. 2, sentir dolor por el pecado. 3, confesión del pecado. 4, vergüenza por el pecado. 5, odio por el pecado. 6, dejar el pecado. Ver, sentir, confesar, vergüenza, odio y dejar el pecado. Eso es lo que Pedro le está diciendo a estas personas cuando los llama al arrepentimiento. Pero no solamente ahí, hermanos, sino también Pedro dice que este arrepentimiento va acompañado de una palabrita en Hechos 2:38. Fíjense lo que dice, Hechos 2:38. Y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, si de verdad ustedes están arrepentidos, si de verdad ustedes están haciendo un giro de 180 grados, la consecuencia de esto, ¿qué será? Bautizarse. El bautismo, hermanos, en la economía de la salvación no es un requisito para ser salvo. En la economía de la salvación, el bautismo es un efecto de aquellos que se han arrepentido y que han sido salvos. Es decir, si yo digo que creo en Dios y su palabra, y esta palabra me dice que estoy en pecado y que debo de creer en Jesucristo y que debo de arrepentirme, dejar el pecado, la manifestación visible de que tú te has arrepentido y has creído en Jesucristo, la primera de ellas es el bautismo. El bautismo, hermanos, es lo que Pedro le está diciendo. Y recordemos que Pedro le está hablando a una multitud de personas, 1 millón de personas, en la fiesta de Pentecostés. Habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Tenían ciertos rituales conforme la ley y la tradición. Y ahora Pedro les dice: si realmente ustedes están arrepentidos, confiesen públicamente que Jesús es el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Bautícense. Y así den evidencia pública a todos los demás judíos de que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, y ahora tú quieres vivir la vida para Él. Lo que Pedro le está diciendo a este grupo de personas era algo difícil, hermanos, porque dejar de ser judío era dejar prácticamente una sociedad y una comunión con muchas personas y ser catalogado como una persona ajena, un perro, un gentil. Y Pedro está diciendo: si realmente quieres eso, si realmente tu pregunta es ¿qué haremos? Arrepiéntete y bautízate, bautícense. El bautismo entonces sería la primera evidencia del arrepentimiento. Muy bien, hermanos. Entonces, el llamado que Pedro le está haciendo a estas personas es el arrepentimiento. Lo que Pedro está diciendo es un llamado de: deja la manera en cómo vives para ti, abandona el pecado, deja la actitud de vivir en contra de Dios y ríndete a Él. Ese es el llamado de Pedro a este grupo de personas que habían sido traspasados del corazón ante la realidad de Jesús es el Señor. El arrepentimiento, hermano. Y el arrepentimiento, al final del día, es una buena noticia. Quiero mostrarte lo maravilloso de este llamado al arrepentimiento, hermanos. Porque recordemos, ¿quiénes eran los judíos a quienes está dirigiendo? Ellos sabían qué habían hecho con Jesús. Lo habían matado, lo habían despreciado, lo habían dicho: tú eres un maldito clavado en el madero. Habían cometido un terrible acto contra Dios. ¿Qué merecían estos judíos de parte de Dios? El juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. ¿Y Dios sería injusto si los manda al infierno a todos de golpe?
No sería injusto, porque ellos habían cometido algo en contra de su Hijo Santo, hermanos. Dios tendría buenas razones para condenarlos de forma inmediata. ¿Se acuerdan ustedes cuando los hijos de Elí querían traer un fuego extraño al tabernáculo? ¿Se acuerdan? ¿Qué les pasó? Un fuego vino del cielo y los consumió. Bueno, el fuego salió y los consumió y los quemó. Dios pudiera haber hecho eso con estas personas, pero ahora a estas personas Dios los llama al arrepentimiento. No hay un llamado de arrepentimiento para Satanás y sus ángeles. Ellos pecaron contra Dios, pero Dios no está llamando al arrepentimiento a Satanás y a los ángeles caídos, pero sí está haciendo un llamado al arrepentimiento a personas como tú y como yo. El llamado al arrepentimiento es una buena noticia porque es un llamado de volver a Dios. Fíjense, el hombre está yendo directo a su condenación por sus pecados, por su condenación. Y lo que Dios hace del otro lado es, ven, vuelve a mí. Es que yo pequé contra ti, sí, pero vuelve a mí. Es que yo te ofendí, yo no te aprecié, yo no te honré, yo no te amé. Yo ni siquiera te estoy buscando. Sí, pero te llamo. Ven, vuelve a mí. El arrepentimiento es volverse a Dios. Detente, voltea. Ese es el llamado del arrepentimiento. Es un cambio de dirección, de la perdición hacia el Salvador. Por eso es una buena noticia. No digas, amado amigo, hermano, yo creo que Dios no me perdonará. No creo que haya perdón para personas como yo. Sí está bien para ustedes, porque creo que ustedes se portan bien, pero yo soy un terrible pecador, malvado. No he buscado a Dios, no sabes de mis pensamientos, no sabes cuántas veces he odiado a Dios, no sabes cuántas veces yo he preferido quitarme la vida, hacer cualquier cosa por dejar ya de sufrir. Yo no merezco nada de Dios. El llamado al arrepentimiento, amado, es una buena noticia, pues es Dios diciéndote, lo sé que tú eres así, ven a mí, solo ven a mí, así como estás roto, cansado, turbado, estresado, preocupado, con un montón de cargas, sí, así, ven a mí, te voy a recibir. Yo sé quién eres tú. Yo sé lo que ha pasado contigo, yo sé lo que has sufrido, yo sé lo que ha pasado con tu vida, pero te estoy diciendo, ven a mí, confía en mí, vuélvete a mí. Ese es el llamado al arrepentimiento. Es una buena noticia. Amigo, no huyas más de Dios. Date cuenta que vas a tu propia condenación. Arrepiéntete, da la vuelta simplemente y mira al gran Salvador que te llama a Él. Ven a Él. La segunda palabra que quiero que anotes, la primera palabra ¿cuál fue? Convicción. La segunda palabra que quiero que anotes es conversión. Hay una convicción en mí de pecado, y la segunda palabra es hay una conversión, un cambio de dirección de la condenación hacia el Salvador que me llama al arrepentimiento. Estamos en el encabezado, hermanos, del llamado. Pero también Pedro nos dice algo más acerca del llamado. Inciso B. El llamado es un llamado que resulta en una bendición. Darse cuenta de esto. El llamado del arrepentimiento no es tú eres un pecador y mereces la condenación, sino termina incluso siendo una bendición. Fíjense, Hechos 2:38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Y la consecuencia de esto cuál es? Recibirán el perdón de pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo. Dos bendiciones que surgen de responder al llamado previo al arrepentimiento. Perdón de pecados. Recordemos, hermanos, que estas personas conocían la ley de Dios y conocían lo que merecían debido a la ley de Dios. Y ahora Pedro solamente dice, esa gravedad de pecado que ustedes tienen,
todo lo que ustedes son de pecaminosos, hay perdón en Jesucristo. Solamente ven y arrepiéntete. Perdón de pecados. No hay, amigo, hermano, persona que estamos aquí, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Tú dirás, es que soy malo y he hecho esto y lo otro, y he blasfemado contra Dios y me burlo de los demás y un montón de cosas. Pero en comparación de estas personas, tú no has prendido a Jesús, no lo has matado. En comparación, digamos que tu pecado es más ligero. Si el pecado de ellos, que era terrible, Pedro les dice, hay perdón de pecados, ¿cuánto mayor para ti, amado, amado? Solamente es como un ejemplo, porque el pecado es el mismo delante de Dios. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios, por Jesús. Todo pecado es quitado para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Pensemos en el pecado más terrible que he cometido, que hayas cometido. Ese pecado puede ser borrado por Cristo Jesús. Puede ser perdonado por Él. No solamente eso, sino que el texto nos dice que no solamente recibirán perdón de pecados, sino que también recibirán, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y es increíble, hermanos, porque dentro de este grupo de personas había personas que se estaban burlando de estos apóstoles, que estaban hablando en lenguas, que no sabían que era la llegada del Espíritu Santo, y ahora les dice, para ustedes también es este regalo, el Espíritu Santo. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 39, porque lo enfatiza todavía más. Ahí en sus Biblias, Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿De cuál promesa? Del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si vienen a Jesucristo, si se arrepienten, Él no los va a rechazar. Los va a perdonar y les va a dar aquello por lo cual ustedes se burlaban. El Espíritu Santo. Tan solamente conviértanse, vengan a Jesús. ¿No les parece, hermanos, maravilloso todo esto? De este llamado al arrepentimiento. ¿No es maravilloso Jesús el Señor? Pues aún siendo y sabiendo Jesús que somos, que eres su enemigo, Él no solamente te llama al arrepentimiento, sino que te dice, te voy a dar, te voy a perdonar, voy a estar contigo, te voy a consolar, te voy a dar el Espíritu Santo para que viva en ti esas preciosas y grandísimas promesas para la vida y la piedad. Pero no solamente eso, fíjense en el versículo 40. Pedro dice en Hechos 2:40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si ustedes responden al llamado del arrepentimiento y el bautismo, ustedes serán salvos. Pedro continúa rogando y exhortando y advirtiendo y llamando a esta multitud a recibir el perdón de Dios. Entonces, amigo, amiga, que nos visitas, hermano, no huyamos más de Jesús. Vuélvete a Jesús y recibirás el perdón y recibirás de Él todas las bendiciones que hemos visto hasta este momento. Perdón de pecados, el don de su Espíritu, salvación. Cuando el pueblo de Israel habían escuchado del señorío de Cristo Jesús y fueron traspasados en sus corazones, estas palabras, ¿cómo creen que las recibieron? Porque su pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y el llamado de Pedro es, arrepiéntanse y bautícense. Y lo demás que hemos visto. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces ahora al escuchar todo esto, hermanos? Estaban recibiendo una buena noticia, hermanos. Es como si un moribundo a punto de morir, alguien dice, yo te voy a curar, yo te voy a ayudar, y lo sana. Esta persona está totalmente agradecida, está recibiendo esperanza, paz. Tercera palabra, hermanos, consolación. Ellos estaban siendo consolados por este llamado. Hay perdón, hay salvación, hay esperanza, hay una oportunidad de redención, hay un
un momento de pasar de un estado de traspaso del corazón a que Él me cure y me sane, a que Él me reciba consolación. Este llamado al arrepentimiento, si se responde a este llamado, resulta en la consolación eterna de aquellos que buscan al Salvador. El Consolador vendrá y vivirá en cada uno de ellos. Consolación. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, hermanos. Hechos 2:41, el resultado. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Toda persona que recibió en fe estas palabras y se arrepintieron y dieron testimonio público de su fe a través del bautismo, fueron rescatados. ¿Y cuántas personas lo hicieron, hermanos? Al menos 3,000 personas. Un poquito más quizás. 3,000 personas, hermanos. No sabemos cuántas personas estaban escuchando este mensaje. No sabemos cuántas personas les habían sido exhortado con muchas palabras, como dice Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Pero lo que sí sabemos es que muchos respondieron con fe a este llamado. Y piensa un momento en esto, 3,000 personas. Unos minutos antes de estas 3,000 personas, ¿qué habían hecho con estos galileos en Hechos capítulo 2? Se habían burlado. Unos minutos antes, de entre estos 3,000 personas, habían venido a una fiesta religiosa que se llamaba Pentecostés. Unos días antes de estas 3,000 personas, posiblemente, habían gritado a cuello de voz, crucifiquen a ese Jesús. Pero también, en esos mismos días que empezaron a gritar todo eso, en el tiempo de la Pascua, un hombre también dio unas palabras. Lucas 23:34, lo pongo en su pantalla para que lo lean. Jesús en la cruz decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora tenemos aquí mínimo 3,000 personas que fueron perdonadas, amadas, consoladas, redimidas, hechas nuevas criaturas, declaradas como hijos de Dios. 3,000 personas donde ahora el Espíritu Santo ha hecho su morada eterna para siempre. 3,000 personas que habían sido sacados del reino de las tinieblas y trasladadas al reino de Jesús, el Señor a quien antes habían aborrecido. 3,000 personas que ahora gritan a todo pulmón: Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Me ha perdonado y me ama. Qué glorioso, hermanos. Nuestro Dios es maravilloso. Jesús oró al Padre. El Padre escuchó la petición de Jesús. 40 días después de la Pascua, la respuesta del Padre ha sido contestada con al menos 3,000 personas que eran antes enemigas de Dios. El Dios que tenemos, hermanos, es majestuoso, misericordioso, poderoso. Jesús es el Señor de todo eso. Hay un autor, se llama John Newton. ¿Alguien lo ha escuchado? Por acá sí lo he escuchado. Yo sé que sí lo has escuchado, de forma indirecta. Ahorita vamos a ver. John Newton era una persona que vivió de manera muy impía. Él creció en un ambiente cristiano, de padres cristianos, escuchó de la palabra, pero al tiempo se empezó a alejar y vivir una vida desenfrenada, pecaminosa, incluso burlona. John Newton, en un momento de su vida, mientras iba en un barco, llegó una tormenta tan fuerte que empezó a recapacitar de su vida, qué iba a pasar con él. Se cuenta que incluso John Newton en algunas ocasiones quiso quitarse la vida. Y ahora, cuando su vida realmente estaba en peligro, él se empezó a preguntar: ¿será que acaso habrá perdón para una persona como yo? Ruin, malvada contra Dios. Y obviamente él encontró refugio en el Señor y fue salvo.
y tiempo después, hermanos, escribió un himno que ustedes y yo hemos cantado. Escribió el himno que quizás es el más traducido y más cantado, que se llama Amazing Grace, Sublime Gracia. Y él escribió estas palabras: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Este es Jesús, el Salvador. 3,000 personas recibieron perdón de forma instantánea, gratuita, solamente al volverse a Jesús el Señor. Sublime gracia que a un infeliz salvó. Y de esta misma forma, hermanos, de entre ese 1,000,000 de personas que estaban ahí, 3,000 personas al fin estaban teniendo verdadera comunión con Dios, amistad con Dios, reconciliación con Dios, siendo amados de forma especial por Dios. 3,000 personas que habían disfrutado de esta sublime gracia. Cuarta palabra, hermanos, que quiero que anotes. Cuarta palabra clave: comunión. Esto es lo que estaban experimentando estas 3,000 personas. Comunión eterna con el Dios eterno, amistad con Dios, perdón, salvación. Lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, es la declaración en el discurso de Pedro que termina diciendo: Jesús es el Señor. Y la pregunta de ellos surge de forma espontánea porque había sido atravesados por estas palabras y ellos dijeron: ¿qué haremos? Y lo que hemos visto es todas las cosas que hemos visto. ¿Qué haremos?, dijeron ellos. Y esta es la misma pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Qué haremos con Jesús, a quien ha sido presentado delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, por medio de la palabra, domingo tras domingo, jueves tras jueves, en las reuniones de oración? Cada vez que tú lees la Biblia, estás siendo expuesto a la gloria de Jesús el Señor. ¿Qué harás? Hemos visto 4 palabras clave. Y si se dan cuenta, quise ponerlas todas con la letra C, para que fuera más fácil que tú las recordaras. Y estas palabras te pueden ayudar a recordar lo que hemos visto el día de hoy. La primera palabra clave, ¿cuál es? La segunda, la tercera y la última. Este es el llamado de Dios para tu vida, amado amigo, hermano. Quiero dirigirme ahora a ti, que eres hijo de Dios, que eres cristiano, que somos cristianos, que eres hijo de Dios. Tú puedes decir: está muy bueno este llamado porque es hacia las personas inconversas. Ellos necesitan arrepentirse. Pero déjame decirte, hermano en la fe, hermana en la fe, amada iglesia, tú también eres llamado a arrepentirte de tu pecado. Si tú has pecado contra el Señor, no esperes más, ven a Jesús. Él está dispuesto a perdonarte y que disfrutes de la comunión que ha sido obstaculizada por tu desobediencia, por tu extravío, por tu pecado. Vuélvete a Jesús, amado hermana. Si te alejaste de Él, solo Él puede darte verdadera consolación, paz, quietud, aliento para tu vida. Renueva tu comunión con Dios. Tú, amado hermano, iglesia amada, si quizás te has sentido tambalear en tu fe, si quizás te has sentido muy agobiado por las pruebas, por las preocupaciones, por la enfermedad, por los problemas económicos, por el trabajo, y esto ha hecho que abraces ciertas actitudes pecaminosas, ven a Jesús nuevamente, renueva tu comunión con Él. Dile: ayúdame, Jesús, con mi carácter. Ayúdame a dejar el pecado, el egoísmo, la lujuria, la vanidad, el rencor, la enemistad, la falta de perdón. Ayúdame a dejar todo esto. Renueva tu comunión con Él hoy. Porque la voluntad de Dios para tu vida, amado hermano, es tu santificación.
Pero también hablo para aquellos que no conocen a Jesucristo, que nos visitas por primera vez y que es la primera vez que escuchas este llamado, las personas que están viendo por la transmisión, o que Jesús no es tu Señor. Amigo que nos visitas, este es el momento más indicado y especial que Dios ha preparado para tu vida, que escuches este mensaje. Y el llamado es este: tú has pecado contra Dios y vas a dar cuentas contra Dios. ¿Y qué será de ti? Más vale que digas hoy, ¿qué haré?, a que digas en aquel día, cuando estés delante de Él, ¿qué haré? La respuesta del Señor dirá: apártate de mí. Pero hoy Jesús dice: ven a mí, arrepiéntete, vuélvete a mí. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que disfrutes de su amor. Él sabe que tú estás roto, rota, que tú estás acabado por tu pecado, que estás autoengañándote pensando que puedes vivir una vida sin Dios. Conviértete de tus malos caminos, dirígete a Dios tal y como estás. Tú no tienes que hacer algo especial para venir a Dios. Tú no tienes que cambiar tu comportamiento para entonces siquiera así mirar a Dios. Tú lo que tienes que hacer solamente es mirar a Jesucristo, recibirlo en tu vida, dar un giro a tu vida y caminar en pos de Él. Ven así como eres, roto, rota, y dile a Jesús: he pecado contra ti, perdóname, ya no quiero ser igual, toma el control de mi vida, sé mi Señor, sálvame. Acompáñame un texto en la Biblia, lo voy a poner en pantalla, pero si quieres para que lo tengas. Isaías 1:16 al 18. Isaías 1:16 al 18. Le voy a pedir al grupo de alabanza que se vaya preparando. Isaías 1:16 al 18, escucha atentamente. Pon atención a esta palabra del Señor, porque este es Dios hablando al pueblo de Israel. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y presta atención al versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sí, Dios te está hablando a ti. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, fueren abundantes, fueren tan penetrantes, escandalosos como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice: yo sé que estás atestado de pecados. Yo sé que tú eres un bulto de pecado. Yo sé que tus pecados y transgresiones contra mí son grandes, tan grandes que merecen la condenación eterna. Pero ven, porque yo puedo cambiar todo eso y de lo que era nada, hacer todo. Perdón total te ofrezco, dice Dios. Lo que hemos visto el día de hoy es esta respuesta, nuestra respuesta ante la grandeza de Jesús el Señor. Convicción de pecado, conversión a Jesús el Señor, consolación gratuita en Jesús, comunión eterna con Jesús el Señor. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tanto cristianos como no cristianos, creyentes o no creyentes. ¿Qué harás ante la majestad de Jesús el Señor? Yo te ruego, ven a Jesucristo. Solamente Él quiere que disfrutes de su amor, que solamente Él puede darte. Ponte de pie un momento. Estamos terminando. Y antes de terminar con una oración, quiero que nuevamente cantemos un canto que cantamos hace rato. Y que mientras cantas este canto, o lees este canto, si no te lo sabes, la hagas tu oración a Dios. Y le digas a Dios este canto en forma de oración. Sea que tú lo cantes, o que tú estés pensando en este canto, pero hazlo de forma consciente todo esto. Vamos a cantar juntos.
la canción que acabamos de entonar hace un momento y medita en la letra en este día.